Estamos de regreso y como lo anunciamos, Ana Matilde Gómez, decana de la Facultad de Derecho de la USMA, nos acompañan, además ex procuradora, ex diputada y también debo decirlo, fue candidata independiente a la presidencia. Qué gusto tenerla aquí a usted. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Gracias, Edna. Me da mucha risa cuando dicen ex. Bueno, sí, Exacto, gracias. bueno, Mucho gusto imagínese, no saludarte se puede también. quitar. Gracias por la invitación. Sí, bueno, eso Así es lo es. que forma parte de la historia de una persona, ¿no? También eso va construyendo una vida. Uno no vive en vano, las experiencias no son por gusto. O sea, bueno, ¿por qué puede hablar de este tema? Bueno, porque yo ocupé ese cargo. ¿Y por qué puede hablar de este otro? Bueno, porque estuve ahí adentro de la asamblea también. ¿Y por qué Así sabe es. de esto? Bueno, porque es una ley que yo propuse o porque es una ley que yo apoyé o una ley a la que me opuse. O sea que esas son las experiencias que le dan a uno parte del contenido con el que uno después se va desempeñando y desarrollando. Totalmente. Importante conocer, y por eso está usted aquí, conocer sus apreciaciones y sus reacciones tras la conferencia de prensa que hoy nos brindara el Procurador General de la Nación, el licenciado Javier Caraballo, con respecto a las investigaciones que están avanzando o adelantando de esta supuesta vacunación ilegal, si se quiere, clandestina, y que pues todos estamos indignados y esperando cuál va a ser el desenlace final y que pues si se da con los responsables, autores intelectuales, pues tomen por así decirlo, tomen todo lo que deban tomarse, el tiempo, las pruebas para llevar a buen puerto esta investigación. Quisiera empezar por eso, porque realmente no sé si tuvo la oportunidad de escucharlo y en primera instancia nos preocupó cuando el procurador dijo que ante la denuncia de la periodista Misrachi, él no encontró suficientes elementos probatorios ni evidencias cuando se hizo el allanamiento en el lugar donde supuestamente se estaban vacunando las personas. Que esto obviamente preocupó a la Fiscalía Anticorrupción y que precisamente ante la declaración de la señora Denise fue que surgen estos elementos probatorios que le permitieron a ellos dar con la captura del señor que supuestamente se hacía pasar por médico. Sus reacciones. Sí, bueno, eso que has dicho se entiende plenamente cuando uno conoce el sistema penal o nuevo o el modelo acusatorio. Todo lo que está en el reportaje periodístico sabemos que es más bien un indicio, porque todo es prueba indirecta. Es decir, eso nada, en el modelo acusatorio, nada de lo que está en el reportaje periodístico, que tiene una alta importancia, alto impacto como noticia, tiene la misma fuerza o valor probatorio a nivel de una investigación penal. Y menos en el modelo acusatorio. Antes, con el inquisitivo, pues nosotros sí, uno utilizaba mucho el informe periodístico, la noticia criminis, etcétera, y con eso había, que también eran meros indicios, pero eran indicios suficientes para que un fiscal, por ejemplo, dictara una detención preventiva para traer a la persona y luego entonces podías aplicarle una medida. Ya saben, eso no se puede hacer. Y los fiscales tienen que ir a pedir detenciones ante un juez de garantía, que nunca te va a conceder legalidad a una detención sobre la base de un informe, una publicación periodística, mucho menos si no se dio en flagrancia lo que se dio allí. Es decir, cuando la periodista, con todo lo que se ha narrado y que fue muy interesante y ella participa, pero cuando ya ella se identifica o la reconocen, cualquiera de los dos eventos que se dieron o que pueden haber sido incluso simultáneos, la gente recoge lo que se entiende en un proceso penal como evidencia o en un proceso judicial. Todo lo que era evidencia lo recogieron. De hecho, cuando llega el Ministerio de Salud, que llegó primero que el Ministerio Público porque son avisados primero, no encontraron lo que las fotografías reflejaban en el informe. Lo que yo entiendo que el procurador nos explicó es lo que todos los que hemos tramitado alguna vez, usted también lo ha hecho, Edna sabe que había que reconstruir judicialmente esos hechos, o sea, había que darle carácter de legalidad a todo eso que estaba allí reportado. Entonces, por lo tanto, si ya no había personas que se estaban vacunando, ya no habían recogido la evidencia, no quedaba otra que tratar de contactar a las personas y lo hicieron primero con la misma periodista que narró, me imagino, algunos eventos y ayudó a reconstruir un poco el lugar, etcétera. Y eso fue llevando a otro y el proceso cómo se da también con la enfermera Hewitt,
por ejemplo, también para saber el tema de las dosis y cómo se manipulan, cómo se trasladan, se guardan, se custodian, etcétera. Y pues asumo que por la presión pública de tanto la publicación y el nombre de la señora Vega que tanto salía, también sus abogados, me imagino que también en pleno uso del modelo acusatorio, se acercan al Ministerio Público, ya sea para celebrar algún tipo de acuerdo o de colaboración o un acuerdo que lo lleve a una aceptación con una reducción de pena. También puede ser, no lo sabemos Claro. porque de eso sí no nos habló el procurador, no nos dio detalle del acuerdo Ujú. que se haya celebrado. Sí nos queda claro que ella ha colaborado con la justicia, lo cual para mí no es suficiente para eximirla de ninguna responsabilidad, por lo que es necesario que sigan las investigaciones y se den más detalles y se llegue al fondo de esto, porque, como dije en una entrevista esta mañana, más importante que la bendita estafa y el delito patrimonial, Correcto. aquí más importante es el delito contra la salud pública y la grave afectación que puede haber en el colectivo, no solo el riesgo de aquellas personas que estén o falsamente o mal vacunadas, no solo el riesgo en sus propias vidas, sino que esa falsa sensación de seguridad, si no están realmente vacunadas, son personas que van a transmitir la enfermedad o que la van a padecer y van a seguir contagiando personas. Así que eso puede afectar, de hecho afecta enormemente la confianza y la credibilidad en un sistema que hasta ahora en Panamá ha sido sumamente exitoso. Sí. Dicho eso, licenciada, quiero preguntarle con relación a que precisamente el procurador señala en primera instancia que el lote de las vacunas que se anotaron en las tarjetas que fueron entregadas por la colaboradora, la señora Denise, no correspondían al lote que el MINSA estaba manejando según la declaración de Miss Hewitt, que es la coordinadora del PAI. No obstante, posteriormente señala que han mandado una nota o enviado una nota a la empresa Pfizer para que corrobore esto. ¿Qué debiéramos interpretar Mira, de esta? yo no descartaría, si estamos frente a un delito de falsedad, que también lo hay, también creo que lo mencionó el procurador, falsedad ideológica, y yo creo que también Sí, hay falsedad material, pero si hay falsedad, yo no descartaría que el número es inventado y ese número no nos va a decir absolutamente nada sobre la realidad de la procedencia de las dosis o los envases de las vacunas o de las vacunas que hayan puesto. ¿No? ¿Son falsas o no? Eso es otra cosa que la tiene que determinar la investigación también. Y entre más rápido se haga la prueba que se tiene que hacer, y eso ya con peritos científicos, expertos, idóneos e independientes, que puedan determinar en estas personas si voluntariamente se quieren practicar una prueba para saber qué les pusieron, qué fue lo que les inyectaron. Eh, yo no descartaría que la falsedad del documento sea a la vez cualquier invento de números, y eso no necesariamente es lo que va a descartar que hayan sido viales obtenidos de los lotes oficiales. ¿Sí? Eso puede desviar la atención, nos puede distraer y en efecto pudiéramos estar con dosis que la etiqueta puede ser alterada, pero el contenido pudiera ser de aquellos que han venido. O sea que la investigación está incipiente realmente, ¿sí? Así que es importante seguir analizando la cadena de la custodia de las dosis que llegan al país, cuál es toda ese cuidado que se tiene, dónde se guardan, etcétera. Y cuando ya están despachadas a los sitios de vacunación, también hay que analizar todo el proceso de descarte de los envases una vez que son sacados los viales en las jeringas para colocar las vacunas, para proceder a la vacunación. Todo ese proceso debe ser bien analizado porque no sabríamos si hay envases que, por ejemplo, en vez de sacarle 6 viales, le están sacando 5, 4, y lo que queda se claro. están descartando si es verdad que llegan finalmente a incinerarse. O sea, todo ese procedimiento tiene que determinarse y quedar muy bien establecido. John.
Lo que pasa, y permítame ahí, a lo que me refiero es que cuando en el modelo excusatorio, cuando hablamos de prueba es en el contradictorio, nunca antes. ¿Sí? No es como antes que había un expediente que podía llegar a las 1000 páginas y lo tenía el Ministerio Público en su poder y podría ser que la parte, cuando ya uno, como dice, uno revienta el caso, una forma un poco de investigación, cómo se habla en la jerga de investigación, y uno reventaba el caso, tenías ya bastantes elementos contra la persona. Eso ya no se puede hacer. Entonces, y además yo acumulo cosas que afectan directamente a ti. Incluso la defensa puede pedir que yo abra y muestre las carpetillas de lo que tengo. Así que es que es un modelo totalmente distinto de procedimiento penal. Ajá. Bueno, es que todo va a depender del tipo penal que se esté buscando y todo es importante en la investigación. Esta parte la pueden explicar mucho mejor los científicos, pero un experto en vacunas te podrá explicar que con ese análisis de laboratorio que se haga es con lo que se va a poder determinar si en efecto las personas fueron o no, no sé si lo correcto es decir, inoculadas, si fueron debidamente vacunadas con una sustancia que era o dañina para el ser humano, era totalmente inocua, indiferente si se lo ponían o no, no sirvió para nada, o si era en efecto la sustancia, la vacuna Pfizer, por ejemplo, porque podrán decir si es de aquellas que tiene ARN mensajero, si es de la otra, y podrá irse, como quien dice, acortando el camino, moldeando la figura para saber de dónde provino, porque es muy difícil que, a ver, hay varias teorías cuando uno comienza una investigación, tiene más o menos una, dos o tres teorías del caso. Pareciera que está descartada la teoría de una importación totalmente fraudulenta. La directora de aduanas dijo tajantemente, aquí no ha entrado nada. Eso nos lleva a otra teoría, y es que se hayan utilizado a dos teorías, o que se usó una sustancia que no era vacuna, o que se utilizó una sustancia de aquellas que el gobierno está importando como única autoridad y como única contraparte de las farmacéuticas internacionales que están vendiendo vacunas contra la COVID-19. Entonces, pareciera que es importante saber si las personas, qué es lo que recibieron en su cuerpo para seguir cerrando el tipo penal, para seguir encontrando el tipo penal. Ahora bien, independientemente, y esa es mi postura, y es lo que yo sustenté esta mañana, con mi experiencia, no solamente habiendo sido personera municipal, fiscal de circuito, superior, asistente fiscal superior, procuradora general de la nación, con mi maestría en criminología, con la experiencia que tengo acumulada. Yo sí encuentro suficiente mérito para un delito contra la salud pública, porque toda persona que, como dice la norma, quien ni siquiera es un sujeto calificado, quien infrinja, es decir, quien violente, quien se salte una disposición sanitaria que se haya tomado a propósito de prevenir o evitar la propagación de una enfermedad contagiosa, viola la ley. Es que justamente a eso iba, decana, licenciada Ana Matilde, porque nadie entiende, comprende por qué razón, si estamos ante un hecho de salud pública, no se imputó el delito contra la salud pública. Y de hecho, las personas que fueron vacunadas, a las que alude, eran a la que alude eran empleados. La pregunta aquí que se impone es, ¿por qué pagar $200 para que cada empleado fueran vacunados? ¿Cómo se garantizaba la seguridad de que quien los iba a vacunar era miembro o un funcionario del Ministerio todo de eso que Salud? estás diciendo pueden ser agravantes, pero el simple hecho de montar un andamiaje, contratar y permitir, facilitar, participar para el proceso de vacunación paralela a la que está establecida por el Estado, que tiene Claro. centralizado
el programa de inmunización, en este caso particular del COVID-19, de la COVID-19, en sí mismo es una violación, porque no hay tal cosa como vacunación privada. En Total. Panamá no es así. Hay otros países en los que usted llega, va a una farmacia, dice qué vacuna quiere, de cuál casa farmacéutica y se la ponen, ¿verdad? En Panamá no es así. La decisión que tomó la autoridad sanitaria panameña, que tiene rango constitucional, el Ministerio de Salud, tomó una decisión como regente de la seguridad en la salud pública. Y es un tema de salud pública. Para combatir la COVID-19, el Estado panameño, a través del Ministerio de Salud, tomó una decisión de salud pública de centralizar, de concentrar en el gobierno, en el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social, o en el programa ampliado de inmunización, el diseño del combate a la COVID-19. Y el programa de inmunización está totalmente en manos del Estado. Por lo tanto, cualquier otra actividad, hagan lo que quieran decir. No importa qué digan, si era porque me dolía, porque no me dolía, porque me facilitaba, porque me lo pidieron, porque me lo suplicaron, porque yo lo rogué, porque yo me lo merezco. No importa lo que digan. Solamente la estructuración de una vacunación paralela es en sí misma una violación a una norma contra la salud pública, porque en este momento, en este país, la medida que se ha tomado, la medida sanitaria que se tomó es la inmunización o la inoculación de las vacunas A través del Estado. a través del Estado. No hay tal Así es. cosa como la posibilidad de la vacunación privada. Es que no hay más vuelta que darle a eso. Así es. No sé si tienes alguna otra pregunta, John. Bueno, así es, nos ganó el tiempo, diputada. Mira, ya le iba a decir diputada, decana. Uno se enreda. Muchísimas gracias, Ana Matilde Gómez, por acompañarnos, decana de la Facultad de Derecho de la USMA. Y bueno, linda tarde. Completo su análisis y agradezco su valioso tiempo para esta audiencia. Comprenda toda la magnitud Saludos a todos los oyentes. Un abrazo. Igual.